elemento de crisis epiléptica se la sumatoria de ellas que se va a la enfermedad de epilepsia. Entonces, como se hago el ventilador de ropa de atención, lo apagamos. Pero tiene que acercarse. ¿Todo bien? Que no sé si El ventilador, ¿verdad? El micrófono. Ahora ¿Cómo me voy a acercar ahí? Sí, excelente. Va a parecer un poco quizás incómodo. Ya les comentaba previamente a los compañeros que estaban contando que en realidad no hay ningún cambio más que la fecha en la lámina inicial de la presentación que compartimos con el grupo. Es bueno porque van a prácticamente recibir lo mismo, pero desde el punto de vista del estudiante pareciera que quizás los docentes no tomamos el interés por revisar. Soy bien sincero, ayer tengo que revisar algún avance relevante que yo el concepto y no lo hay en febrero la fecha, así que pues, no tiene ningún cambio. Si la comparan con la del año pasado, quizás hay una o dos láminas extras, tampoco lo hubo. Y si la comparan con la de hace 2 años, eso solo se han agregado unas 4 láminas, ¿sí? Pero entonces ustedes lo revisan, actualizan. ¿Cómo creen que los avances en los conceptos casi no existen, sino que van a favor de estudios y van a favor de terapéuticas? Entonces, no es tanto el elemento más trascendental que quiero que se lleve de la clase, porque se lo prometo, me cae bien fácil mientras se aprendan mecanismos de acción y las interacciones de los fármacos. Y más bien mi propósito de la clase, ya vamos a ver la lámina a continuación, es que aprendan a tipificar un fenómeno donde se comprometa la conciencia y probablemente la postura, porque si no, van a ser parte del 99.9% de todos los médicos de El Salvador que le ponen crisis epiléptica a todo lo que afecta la postura y la conciencia, y eso es pecado. Por eso que creo yo que nos seguimos sometiendo a que entes malévolos nos manipulen. Y no me refiero dentro de la medicina, me refiero dentro de la política. Pero bueno, regresando al elemento importante, este día quiero que por favor reparemos en estos 5 puntos. Y porfa, no copien nada, se los prometo que las preguntas vienen de las láminas. ¿Sí? Vienen de las láminas. Y al primero que le surja una duda, háganmela saber. O sea, yo creo que este es el mejor momento para que la discutamos. Entonces no tengan ninguna pena. El primer punto es que las crisis epilépticas como la enfermedad es un rubro con el que van a tener su interacción todos los días dentro de su práctica clínica. No necesariamente porque la persona llegue por un síntoma, sino porque cabe la posibilidad de que admite una distinción con otros fenómenos, o porque probablemente va a ser parte del background, o sea, del antecedente de enfermedades que el paciente tiene. Así que, pues, lastimosamente, si no le quieren dar la connotación que similarmente le dan a la hipertensión, al problema cardiovascular, al problema renal, creo que se va a ver deficientes en ciertos elementos. Esto creo que es falsea o sí, es falso. Luego, lastimosamente, el mayor porcentaje de diagnósticos son falsos positivos. Entonces, atención a eso, porque si la humanidad se está equivocando en el diagnóstico, algo está mal. Lastimosamente es esta clase, porque no se brindó el concepto relevante para poder entender el fenómeno. Y nos llevamos de todo compromiso de postura y conciencia a eso, y eso no es así. Luego, imagínense ustedes, aquí ya no es El Salvador, es en el mundo, porque El Salvador no tiene números. En el mundo se reporta de que 1 de cada 5 pacientes con aparente diagnóstico epiléptico, pues en realidad no es correcto. Entonces, pareciera que algo pasa, y eso que pasa muy probablemente va asociado a que el interactúa con el paciente cuando presenta el fenómeno es nadie en el mayor porcentaje de eventos. Y a continuación, el familiar, el amigo, el compañero del trabajo, etc. ¿De acuerdo? Y ellos no tienen parte de información médica. Entonces, la humanidad está expuesta a series, películas, etc., novelas, va a decir que el paciente tuvo una convulsión. ¿De acuerdo? Y el médico, no ustedes, el médico se la cree.
el amor de Dios, hagan eso. Cuestionen al paciente, cuestionen al familiar. Y si no logran obtener datos, pues apóyense de las estrategias diagnósticas que hay, no solo clínicas, sino también de exámenes, para que puedan ampliar el diagnóstico. Y el otro gran elemento trascendental, pues que a nadie le gusta hacerse. ¿Sí? Ustedes, si no me equivoco, y corríjanme, acaban de estar en cuarto año y acaban de atravesar el diagnóstico físico. Todos, yo los quiero preguntar y no se vayan a, por favor, sentir mal. No les quiero preguntar respeto porque yo me siento al nivel de ustedes, en el sentido de que lo veo como mis compañeros, como mis colegas, inclusive. Si pensamos que en algún momento no van a seguir estudiando después de los 8, de los 3 de una resi, de los 3 de una azul, si lo chambean, entonces me siento con ustedes. Y el comentario es porque la semilla es la base para que puedan diferenciar la clínica. Si no, insisto, van a aprender como receta de cocina, ¿sí? Que el huevito se hace siempre así. Híjole, ustedes, mejor que yo, probablemente saben que forma de hacer un huevo hay 1 millón. ¿De acuerdo? Solo dependerá de la creatividad, de los gustos, etc. Entonces, lo mismo pasa con este concepto. Si no aprenden la semilla, lastimosamente no van a poder definirlo. Y cuando ustedes tengan síntomas, y eso sí me pasó, o sea, si no lo hacen así no sirve. Si ustedes tienen síntomas que dependen de un tiempo específico porque desaparecen, esos van a tener 3 tiempos. Y de ahora a siempre, ustedes, y su misión en la vida es investigar los 3 tiempos. Entonces les adelanto, ¿cuánto puede durar clínicamente el verdadero fenómeno de epidemias? De segundos a minutos. No puede pasarse de 5 porque por definición operativa cae en una complicación que, si no la saben, se llama estado epiléptico. ¿De acuerdo? Entonces, no pasándose de esos 5, abajo de este tiempo, yo debo de intentar cuestionarle al familiar, al paciente, qué pasó antes, obvio que no digas antes, minutos, segundos antes, luego qué pasó durante, pero se van a encontrar, porque muchos pacientes pues pierden conciencia y por ende ellos no van a ser los mejores para dar la información del momento durante la pérdida. Y por supuesto que se van a encontrar con un después de minutos y quizás hasta horas. Porque este muchacho, me refiero al cerebro, pues que no se recupera tan fácilmente. ¿Me parece? Muy bien. Continuando, lo voy a aburrir, pero tengo que hablar de la bonita anatomía, porque la mía no tiene su razón de ser en esta cuestión. Yo sé que para algunos, en sumo, en un primer momento fue la macro y la micro, pues hoy voy a aceptar, es muy importante. Entonces, para que entiendan las dos composiciones de la enfermedad que vamos a tratar de evaluar, de comentar en esta mañana, pues es importante que valoremos la conciencia. No nos vamos a detener, pero sí me interesa que de ahora hasta siempre no olviden que la conciencia con la S, porque si la S se refiere a lo moral, tiene estos 2 grupos íntegros, la vigilia y el conocimiento, haciendo énfasis en que la vigilia no es más que la apertura palpebral, pero una apertura palpebral que puede ser voluntaria y también asociarse a un cierre de los párpados voluntarios. Pero fácilmente les puedo creer a algunos de ustedes que apague sus párpados, que cierre sus párpados, pero que se duerma un segundo. ¿De acuerdo? Y va a tener otros sentidos atentos al entorno. Entonces esa vigilia va a corresponder a un elemento pasivo. Sin embargo, los sinónimos de esa palabra corresponden también a alerta. Entonces les advierto para que no vayan a ser redundantes en sus historias clínicas colocando paciente consciente y alerta. Yo sé que ustedes no lo hacen así, pero si alguno todavía lo hace, eso no es correcto porque el estado alerta va implícito dentro de la conciencia. Y el segundo rubro es el conocimiento, ese que les permite a ustedes saber quiénes son y quién es su entorno o qué compone su entorno. Fácilmente alguien me podría estar viendo, pero no se valdría que estuviera con el celular, no se valdría que estuviera con una computadora de otro dispositivo, porque yo entendería que muy probablemente no me está poniendo atención a esa mujer. ¿De acuerdo? Y muy probablemente entenderíamos que tiene
cristianas. Entonces no se le puede juzgar. La conciencia tiene su razón de ser en la vigilia y en el conocimiento. ¿Quién sostiene esos muchachones? Solo para que se acuerden. No es el día para preguntar eso. Chiquitos aprendieron que las siglas SARA o SARA corresponden al famoso sistema reticular activador ascendente, que no es más que cierta composición de la estructura global que compone 4 columnas dispuestas paralelas a la línea intermedia de la médula oblonga y parte del puente y la base del mesencéfalo, en donde para el esquema tenemos solo dispuestas 3 del lado derecho, una del lado izquierdo, pero así como las tenemos dispuestas para un lado, existen para el otro lado. ¿De acuerdo? Se murió. Bueno, pero, o así justifico que no voy a ver lo que yo me en la clase de la música. Entonces, así como tienen 3 derechas en el esquema, también existen 3 izquierdas. Así como existe una izquierda en el esquema, también existe una izquierda y una derecha en la realidad. ¿Por qué están así? Para que ustedes conciban nada más los nombres de esas disposiciones, que serán como autopistas. En una autopista pasan los de dinero, en otra autopista pasan los de clase media, en otra autopista pasan los de clase baja, en otra pasan los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Todas esas columnas tienen miles de funciones específicas, miles. Por eso es que alguien que compromete el daño se apaga. ¿De acuerdo? De esta clase tienen que salir conociendo que esto no lo apaga necesariamente lo estructural. En otras palabras, no necesita un tumor, un quiste, un parásito, una hemorragia, una isquemia o un edema, independientemente de la causa, para que se arregle. Yo con falla hepática, yo con falla renal, yo con escasez de bombeo cardíaco puedo comprometer esa zona y me voy a apagar. ¿De acuerdo? Y es por eso que saliéndome del papel de la plática existen patologías inflamatorias y patologías no inflamatorias que afectan eso. La integridad de esas columnas, no todas, sino que por secciones, donde van a aparecer núcleos, son los que sostienen esto. ¿De acuerdo? Son los que sostienen lo aprendido. ¿Claros hasta ahorita? ¿Sí? Y al que no, encantado de ampliar. Muy bien, entonces eso tiene que estar bien para que la vigilia del conocimiento esté bien. Solo para que sepan, nuestro cerebro es obviamente una orquesta de neurotransmisores, donde su papel principal es un día estar arriba y un día estar abajo. Nunca probablemente vayan a tener un equilibrio porque implicaría estar quizás inducido bajo algún efecto de alguna sustancia psicoactiva o de algún fármaco psicotrópico que va obviamente a condicionar ese equilibrio, pero implicaría andar, como el término psicológico o psiquiátrico dice, planos. ¿De acuerdo? Y difícilmente alguien se mantiene así sin el efecto de. Entonces sepan que estos son todos los protagonistas y los núcleos en donde esto se produce y obviamente los momentos en los que estos participan, porque probablemente no están 24/7. Unos van a ser parte solo cuando están despiertos y otros van a estar presentes cuando están dormidos. Como hoy, pues tenemos que aprovechar la idea para la consulta, para cosas buenas. Pues fácilmente un mapa de elementos mentales traduce nuestra mente a eso. Hay un número, probablemente 5, probablemente 10, usted le puede decir a cualquiera, el chat. No me acuerdo cómo se llama ahora. Ya le pueden decir, mira, no me gusta una rueda, a mí me gustan los cuadros, hacer el cuadro. No, un rectángulo, que ustedes puedan pedir tantas cosas que quieran, pero una de las más divulgadas es esta. Entonces, todo eso traduce lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer, pero que ya pensé y no me gustó, pero frené, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa composición mental, más las estructuras que dependen de neurotransmisores, ¿sí? Son las que mantienen solo la conciencia con eso. ¿De acuerdo? Solo la conciencia con eso. Continuando. ¿Qué nos mantiene a mí de pie? A ustedes sentados. Algunos que pueden estar por ahí con la pierna cruzada, otros que puedan estar un poquito más reclinados. ¿De acuerdo? ¿Qué nos sostiene?
Pues obviamente los esquemas más básicos, porque sería la de un carnaval, nos asientan en dos prototipos postulares. Uno que se llama estabilización de la cabeza y otro que se llama de organización del control. No se los aprendan, es solo para que sepan. El primero sostiene que yo dependo al 500% de la gravedad con el reparo o el apoyo de lo que veo. Y el segundo se sostiene en que mis pies me tienen que mantener 24/7 en una postura en donde yo no tenga una caída. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a ser complejo depender de una? Pues cuando tenga un compromiso de la mirada. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser complejo depender de la contraparte? Cuando tengo un compromiso de mi base, o sea, de mi cintura pélvica hacia abajo. Por todo lo que a ustedes se les ocurre. ¿Sí? Entonces, el ser humano, Dios, sin lugar a duda, es la perfección en toda la expresión de su palabra y nos permite depender de una, de la otra o de las dos según las circunstancias. Y existen modelos no descritos que son los modelos adaptativos. Cuando usted comprometió, los dos. ¿De acuerdo? Pero eso tiene que ser lastimosamente experiencia de una enfermedad crónica degenerativa o de una enfermedad que deje una complicación relevante. Partiendo de eso, por los esquemas o circuitos serían hacia arriba, hacia abajo, entre las estructuras que reciben y entre las que envían información. De manera gruesa, la corteza, la subcorteza, los núcleos de base, el tallo y pues obviamente la madre médula. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, yo creo que la clase debería de llamarse así y no crisis epiléptica, porque este es el concepto semiológico que sostiene el compromiso de los dos parámetros anteriores. ¿Bien? La conciencia y la postura. ¿De acuerdo? Y doctor, pero solo compete uno y no los dos, también es válido. Si solo les afecta la postura, llámenle así. Si solo les afecta la conciencia, llámenle así. ¿Por qué? Porque como Salomón, no se complica. Porque ustedes no saben al 100 qué es lo que tiene el paciente. ¿Está bien? Ustedes no saben qué tiene el paciente. Por lo menos no de primas. Si ustedes ven el fenómeno en vivo, probablemente lo logren diferenciar. Sí, y vamos a darle una estrategia para que lo hagan. Pero mientras no lo vean, va a ser bien poco creíble, a menos que se quieran entender muy fácilmente, porque cuando el familiar o el paciente dice, yo veo que tuve 15 convulsiones, difícil, porque el cerebro se hubiera chicharrado, el cerebro se hubiera apagado, o peor aún, ¿en cuánto tiempo las tuvo? En 10 minutos. Si de los peores estados epilépticos han salido después de 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces ya de ahí que le explique que no tiene eso. Pero van a vender precios si yo le refuto a un paciente que no tiene eso. Entonces tienen que ser bien categóricos, bien profesionales para decir que vamos a investigar. Muy bien, ¿qué es un ataque de caída? Pues prácticamente es la caída repentina, pero se van a caer. Sí, están sentados. La respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces, que no lo vaya a manipular la definición, porque yo no quiero que se lleven el concepto de caer suelo, sino que es perder el tono. ¿De acuerdo? Aquí la base es el tono, pero yo no me inventé la definición. Entonces, yo me tengo que apegar a la definición, pero la base es el tono. El tono, que así se va a desmadrar. Oh, ¿de acuerdo? Como trapo pero yo que no me revienta la cabeza. Asociada a un o no prodromo. No vayan a aprender el concepto ictal, porque la palabra ictal tiene su razón de ser en el advenimiento súbito de la condición, y que hoy por hoy a nivel global se sostiene más para elementos cerebrovascular, por eso se le llama ictus. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes usan la palabra ictal, que vinieron los colegas que investigan la epilepsia y dicen, ay, que se escucha bonito porque no avisa, es súbito, es espontáneo. Hablaremos de nosotros para definir también el fenómeno. Entonces se le puede llamar pre-ictal, inter-ictal o post-ictal. Pero si las usan, y ustedes están diciendo que no tiene crisis epilépticas.
Y no venimos diciendo que uno lo vacune sin tener todos los parámetros para hacerlo. Entonces la invitación es que mejor le llamen droga, que no significa más que evento. ¿De acuerdo? Evento. Entonces, por favor, no necesariamente va a haber ese compromiso del todo. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que acá perdamos conciencia, pero se mantenga la postura. ¿Sí? Entonces, atentos, o sea, jugar. Integridad de la conciencia parcial comprometida o completamente comprometida, o postura íntegra parcial comprometida o completamente comprometida. ¿De acuerdo? Para que tengan esa noción. El complemento será la caída. Híjole, doctor, ven que me confundo porque arriba dice ataque de caída, jovenazo. Yo no me inventé la definición y peor aún, yo no me inventé la traducción. ¿De acuerdo? Porque esta palabra tiene su razón de ser en una que se llama drop attack. ¿De acuerdo? ¿Para qué se le ocurrió poner el ataque de caída? Porque es la traducción inmediata, pero puede dar cierta confusión con el famoso vals de las caídas. ¿De acuerdo? ¿Qué es la caída? No, pues obviamente la incapacidad para mantener la postura. No se vengan con la palabra erguida, porque todos acá 99.9 están sentados sobre los que estoy parado, entonces obviamente ustedes no se van a caer, porque tenemos el concepto de caer es irse, y no, la caída tiene como el ataque, muy probablemente su razón solo en el fondo. Entonces, no se les vaya a olvidar, ataque de caída y caída. Aplicaría ataque de caída si acá solo nos apagamos. ¿De acuerdo? Ataque de caída. ¿Sí? O usted no lo va a ver, pero es como que eso, como que bueno, es un poco de ese tema. Ahí no lo están viendo, pero ustedes no son como perdidos. Ataque de caída y no se cayó. Oye, ese sería muy probablemente el ataque de caída per se. Y si se ve parando y se cae, pues ahí va el ataque de la caída con la caída implícita que ya lo van a aprender a describir. Lastimosamente, jóvenes, el ataque de caída no lo representa el componente neurológico en su mayoría de casos, sino que lo hace el componente cardiovascular en más del 50% de los casos. Entonces, ¿no les parece que es un poco profesional pensar de que ustedes desarrollan este fenómeno y lo primero que se les viene a la cabeza es una crisis epiléptica? ¿De acuerdo? Yo no digo que no la van a realizar, estoy diciendo que el abanico se tiene que abrir. Tiene elementos de esta índole como de esta otra y demás. Muy bien, porque el neuro probablemente solo es el 30 y quizás menos con el atendimiento de ciertas condiciones que vamos a ver. Cuando hablamos de ataques de caída, ya habíamos venido anticipando que los hay con y los hay sin pérdida de la conciencia. En aquellos que tienen compromiso de la conciencia, pues van a aparecer, ¿sí?, los estelares. Uno, el síncope. Dos, las crisis epilépticas, que es la razón de ser de esta clase. Y luego aparecen aquellos en los que no se compromete la conciencia, que son todos los que pueden afectar el circuito de subida y de bajada de todas las estructuras que ya hablamos. ¿Sí? La corteza, las núcleos, tallo y todas las vías que tienen nivel de formación articular, específicamente el componente activador ascendente. Muy bien. Las caídas no es el objeto de clase, pero solo para que sepan que hay 1 millón. ¿Sí? Partiendo de aquellas que son por elementos fisiológicos, funcionales o patológicos. ¿De acuerdo? Muy probablemente, pero que no, pero se ha pasado, cuando se algún abuelito preparado de condición, ya desplomó. ¿De acuerdo? La mayoría por artrosis, la mayoría por fracturas previas, a continuación por compromiso de columna, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque lastimosamente entre más grandotes, más se regulan menos. Pero indica que nuestro pobre autónomo medio pan dulce, medio tullido, y cuando cambia de postura lo alimenta con la necesidad de volumen sanguíneo de sus estructuras cerebrales y le da el vaivén y el suelo. Muy bien. Ahora continuando, me interesa esta lámina. No les pido que la anden impresa, pero si pueden, cuando ya tengan la presentación, véanse las copias, de la fractura, qué sé yo, pero esto va a servir para todos aquellos síntomas en donde el tiempo sea muy rápido y que
que exista un preámbulo, un durante y un post. ¿De acuerdo? Post-crédito que a todos nos gusta esperar y el 90% de las películas no lo tienen. Excelente. Entonces, eso. ¿Por qué? Porque ahí no están bautizando al compromiso de la conciencia, al compromiso de la postura como crisis epiléptica. No se llama preictal, no se llama indeital, no se llama posttal, se llama prodromo, se llama postdromo. ¿Qué va a ser lo más importante para que yo cuestione al acompañante, a los elementos de socorro o inclusive al paciente antes? Fácil. Si tuvo síntomas autonómicos, si tuvo un aura, que no se refiere más que al anuncio si tuvo síntomas torácicos, si tuvo un detonante y si está asociado con el sueño, tanto al inicio como durante o inclusive casi al despertar. Entonces eso nos lleva a la pregunta básica, que, insisto, no me interesa saber enérgicamente en un primer momento cómo fue el fenómeno, sino cómo desencadenó. Imagínense ustedes de que cuando eventualmente estén en una práctica de turnos, que no sé si espero yo que así sea, que les permita realizar en diferentes hospitales, se acerca un paciente a la 1 o 2 de la mañana y este paciente probablemente ha tenido encarga emocional de ese día, en la mañana, en la tarde o en la noche, un elemento que incomodó y que hizo que no comiera, que tuviera, que por ende se fuera a dormir mal. Yo no digo que esté en la causa, pero me sirve como un probable elemento detonante para que posteriormente con el montón de preguntas extras que voy a hacer, pues obviamente me sirva para poder definir si estamos o no ante un compromiso real del estado de la conciencia. Durante el evento lo más importante es la caída y ya vamos a ver por qué. Porque ustedes tienen que aprender a detectar las caídas de cine. ¿De acuerdo? Yo sé que la voy a ver mal y probablemente no van a tachar como muy escrupuloso, pero sin lugar a dudas la medicina también obliga a tener en cuenta toda la vida los aspectos anatomofisiológicos. Y si las cosas no se dan en contra de esa condición, pues lastimosamente son, llamémoslo así, emuladas. Porque no les quiero llamar fingibles, ¿de acuerdo? Entonces es importante porque también tenemos que definir el tipo de la caída. A continuación, pues obviamente la postura, los movimientos involuntarios, la duración del tiempo de la pérdida de esta conciencia, la apertura del párpado, la coloración de la piel, la duración, los sonidos, el que haya una micción espontánea, la mordedura de la lengua y el patrón respiratorio. ¿De acuerdo? Y el patrón respiratorio. Imagínense ustedes que la controversia en el verdadero mundo ya neurológico, solo para que sepan, es bien grande e involucra aspectos como qué parte de la lengua se movió para intentar establecer si de verdad hay una línea anatomofísica fisiológica que puede explicar el verdadero fenómeno o no epiléptico. Y no es de mi interés que sepan si de qué parte de la lengua se movió y si esta corresponde en realidad con una patología o no. Pero hasta esas cosas alimentan a la hora de que queremos profundizar al 100 en una persona que presenta un fenómeno. Y el post, que tiene su razón de ser en cómo éste integra la orientación, en cómo éste se encuentra físicamente y el probable compromiso que va a tener posterior para movilizar una parte del cuerpo. Perfecto. ¿Claros hasta ahorita? Sí, excelente. Entonces, todo eso tendría que preguntar yo a un paciente que comprometa su postura o su conciencia. Las caídas las tenemos en 3 tipos: las activas, las complementarias inactivas y las flácidas. Las primeras tienen su razón de ser en que el paciente está 400% consciente. ¿De acuerdo? ¿Quién de los presentes acá, espera en Dios no, tiene un tropiezo y se va a querer quebrar el alma? Nadie. ¿De acuerdo? Entonces, lo mínimo que van a hacer es postura de gato, caer de lado, creo que son ninjas, van a caer en X condición, etcétera, etcétera, etcétera. A todo eso se le llama postura refleja. Y el que no, que es medio pandulce como yo, simplemente va a intentar no golpearse la cabeza y la columna. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a permitir el famoso arqueo. ¿Sí? Ya, va a levantar la cabecita y va a levantar la columna.
ay, me caí, ¿qué voy a hacer? Y todavía pues la pena, porque la pena no deja de existir. Entonces, insisto, que le van a tener que preguntar, hey, cuando se cayó, ¿qué pasó? No, hombre, maestro, yo intenté ahí, ¿verdad? Medio defenderme, caer de ladito. Eso, independientemente de cuál haya sido, es una postura refleja. Inmediatamente le ponen ustedes caer activo. ¿De acuerdo? Iría eso a favor del fenómeno del estudio que hemos empezado de la crisis epiléptica, jamás. ¿De acuerdo? Porque en una crisis epiléptica, lo súbito condiciona a que esto no se premedite. ¿Sí? A que eso no se premedite. Entonces es imposible que haya una postura refleja. En otras palabras, si yo parado ahorita desarrollo una crisis epiléptica, madre que me voy a hacer fácil, me voy a presentar y empiezo. Eso no existe. Doctor, pero es que yo tengo auras que me avisan. Pausa. No voy a ser 100% enérgico y decir que no existe, porque quizás existan algunas auras que no bloqueen al 100% esa premeditación y el cuidado. ¿De acuerdo? Pero tienen que ser bien categóricos en describir cuál fue el aura. Porque, por ejemplo, habrán algunas personas, imagínense todos ustedes, que su aura es en el que tuvieran algo evitando que hable. ¿De acuerdo? A todos los frenos, a todas las limitaciones sensoriales o motoras en crisis epiléptica se le llama arrestos. Se le llama arrestos. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo un arresto verbal. Esto. Y ustedes se sienten mal en la agonía, no de respirar, en la agonía de que no pueden comunicar la falta de expresión, que puede durar 10, 20 segundos antes de que se apague. ¿De acuerdo? Probablemente, si ustedes lo han vivido 2, 3, 4, 5 veces, híjole, lastimosamente saben que les va a dar, y yo no digo que no es pecado que se siente, porque no tienen mamillazo. ¿De acuerdo? Pero se percatan lo que les estoy diciendo, un arresto bien puntual. Hay otros arrestos, los de movimiento. Imagínense que les ponen una camisa de fuerza, todo mañado. ¿Sí? No se pueden mover. Ah, no van a salir de Ryan que saltando, se fueron de la camita. No, eso no existe porque el arresto es todo el cuerpo. A lo sumo van a poder generar ruidos culturales. El grito y el maquillazo. ¿Sí me voy a entender? Todo eso es segundo. ¿Sí? Mientras está propagando el fenómeno eléctrico anormal, obviamente todo el cerebro. Entonces, atentos a eso. Continuando, vienen las inactivas. Estas son las buenas. Estas son las que sí van a orientar a pensar mal, porque el primer rubro es conciencia. ¿De acuerdo? Aquí se apagó el man, aquí se puso hipotónico, aquí se puso atónico, aquí se fue al suelo, se iba caminando. Aquí se fue todo. Aquí no hay que esperar, me voy a defender. No, nada, adiós. Entonces aparecen aquellas categorías etiológicas en donde el 50, quizás un tantito más, son cardiovasculares. ¿De acuerdo? Y en un 30, quizás menos, las neurológicas, en donde ya dijimos crisis epilépticas, va incluidas. Y por último, no, pues estas son las de las novelas, las que llevan a Broadway, las que nos permiten que nos contrate Amazon, Netflix y obra. ¿De acuerdo? En estas hay preservación o preservación parcial de la conciencia, pero con la razón enérgica de protegerme. Es que vos no me querés, ¿de acuerdo? ¿Sí? O aquella en la que yo intento acomodar la postura para no caer de golpe. Y entonces por eso ustedes van a ver que acá lo importante es la semi-protección. Porque también me quiero golpear, ¿sí? Pero no al punto de fracturar. Porque probablemente, perdón, no quiero que vayan a ver mal, probablemente hay implícita la necesidad de atención. ¿De acuerdo? La necesidad de atención. Y esto hace match con muchas cosas que vamos a ver categóricamente más adelante. Y hoy sí, después de hablar de crisis epilépticas, después de hablar de ataque de caída, este ataque de caída obedece a alteración parcial o completa de postura y alteración parcial o completa de la conciencia.
de hablar que existen caídas en tres tipos, una activa, una inactiva o una flácida, y que principalmente la razón de ser de estos fenómenos no es el cerebro, obedece a hablar de la enfermedad. La enfermedad tiene su base en la composición o en la suma de fenómenos, y esos fenómenos se llaman crisis epilépticas, no se llaman convulsiones. No pueden superar quinto año llamándole al fenómeno convulsión. Se llama así, porque la palabra convulsión tiene su razón de ser etimológicamente en movimiento. Y todos acá son conscientes de que crisis epilépticas las hay con y las hay sin movimiento. Todas aquellas en donde pues, obviamente no se complementa el área motora prima y el área motora secundaria, no duden que no van a tener movimiento. Y para eso existen 1000 lóbulos más: parietal, temporal, occipital y todos los circuitos subcorticales como los núcleos de la base, principalmente tálamo. Entonces, en buen salvadoreño, no le vuelvan a llamar por el amor de Dios convulsión a una convulsión. Llámenle crisis epiléptica a todo. ¿Cuál es la definición operativa? Desde el año 2014, los grupos INAE, que está ahí desde el año 20, les prometo que no cambia, ya retoma de ese tiempo los datos, definen como crisis A un fenómeno transitorio compuesto por una serie de síntomas o signos, o sea, lo que ven y lo que no ven, que queda expuesto solo lo que el paciente puede describir, y que se debe a una actividad cerebral en donde ustedes van a tener una descarga excesiva y una sincronización. Espérese, maestro, me perdí. ¿Cómo es posible que la sincronización neuronal excesiva sea mala? Por supuesto, es que el cerebro jamás va a trabajar en relación de una neurona versus otra igual. ¿De acuerdo? Si se enoja del derecho y del izquierdo que es el principal, ahora imagínense ustedes que no se cae la función de la neurona 1.484.201 de la neurona 2. San Mamá se enoja. Vos no fregues, si vos que crees que vos vas sentado 24 horas. No. Ellas trabajan bajo una organización de activación y desactivación 24/7. Pero eso no significa que estén tocando o haciendo lo mismo, como una orquesta. ¿De acuerdo? Por supuesto que esta línea hace una cosa. ¿Sí? Ella está más bien, ¿no? Por supuesto que otra línea es otra cosa. ¡Ay, papá! Y así no se puede tener. ¿Sí? Pero ellas jamás van a trabajar sincronizadamente. Es por eso que cuando lo hacen, ¡voilà! Pues hay enfermedad. ¿Sí? Entonces, para que entiendan el concepto. Ahora, necesitando hablar de cómo vamos a clasificar las crisis epilépticas, van a aparecer categorías. Esas se van a llamar sintomática y no provocada, adelantando que ya viene a continuación. La sintomática va a ser aquella que obedece a una condición en tránsito. No se le vaya a olvidar. Que obedece a una condición en tránsito. ¿A quién quiere? Al paciente con falla renal, al paciente con falla hepática, al paciente con falla metabólica, al paciente intoxicado, al paciente con X fármaco que interactuó con otro, al paciente que tiene una infección aguda, al paciente que tiene mucha fiebre e inmadurez cerebral, al paciente que tiene un fenómeno de inmunizante en curso autoinmune, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay simulaciones clásicas y complementarias. ¿Estamos claros? Entonces yo tengo cualquiera de estas condiciones en las categorías metabólicas, tóxicas, estructurales o infecciosas y presenta una crisis epiléptica, eso se va a llamar sintomática. Y oigan bien, se les va a olvidar, pueden tener 2 millones de crisis epilépticas sintomáticas y nunca por definición van a ser epilépticos. ¿Claro es así? Pueden tener 10 millones de crisis epilépticas sintomáticas y nunca van a ser epilépticos. En otras palabras, corrijan la condición y adiós crisis epiléptica. ¿Estamos bien? Muy bien, porque la hermanita, ella no sigue esa línea. Aquel en donde no exista un sustrato, eso se va a llamar no provocar. Pero debo de ser consciente. Hay
que lastimosamente atentaron contra mi cerebro. Por ejemplo, yo presenté una infección y esta infección se propagó y caí en sepsis. Esta sepsis comprometió hemodinámicamente mi sistema autónomo con la mala vasorregulación tras el fenómeno inflamatorio sistémico y desarrollo un choque séptico. Este choque séptico, por los impulsos que me van a dar en el equipo militar, al centro de atención, lastimosamente caigo en una parada cardiorrespiratoria y no te quito en piedra, pero la teoría dice que si supero los 4 o 6 minutos, yo tengo una lesión cerebral. ¿Estamos bien así? Como los colegas de máxima medicina o de emergencias médicas son unos cracks, me sacan adelante tras la intubación, despierto a los 3 días, pero salí caminando, pero lastimosamente mi cerebro al año desarrolla lastimosamente un foco epiléptico tras el poco flujo en X zona del cerebro que comprometió este virus. Claro, sí. Entonces, ¿tengo vivo el fenómeno de parada cardiorrespiratoria? Es obvio que no. Pero lastimosamente ese fue el gatillo para que caigamos en la siguiente lámina. Ay, ya vamos a llegar. Para que caigamos en el componente, ¿sí? Epileptogénesis. ¿Qué significa eso? Pues obvio, maestro. Le dejé una cicatriz a mi cerebro, le dejé un circuito, un flujo de señal eléctrica anómalo y lastimosamente existió el gatillo que perpetuara ese foco. ¿Cuáles son los gatillos? Pues ya los vamos a ver, pero probablemente el maestro no guardaba un respeto con el consumo de actividades como ingesta de alcohol, fuma, desvelo, lípidos alzados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Continuando, 2014. Perdón, se me olvidaba. ¿Qué estoy haciendo? Vamos acá. La definición desde el 2014 dice que yo me voy a volver epiléptico si tengo al menos 2 crisis epilépticas no provocadas en una brecha de más de 24 horas. En otras palabras, 7 y contando y tengo una crisis hoy, no importa que tenga 20 en el lapso de las 24 horas, tengo que superar las 24 para catalogarme epiléptico. ¿Claro, ahí? ¿Sí? Muy bien, pero si está teniendo 20 en un día, ¿por qué no lo vacuna ya? Híjole, porque fisiopatológicamente no necesariamente los estados epilépticos me deben de apagar. Entonces cabe la posibilidad de que yo esté en un estado epiléptico y todas estas crisis se contemplen dentro del mismo componente. ¿De acuerdo? Y lastimosamente, por definición, un estado epiléptico no me puede volver epiléptico. Insisto, yo tengo que jugar mucho con definiciones, pero es para que ustedes no se me pierdan. Entonces no se les va a olvidar. No provocadas con una brecha más de 24 horas para que sí me consideren. 2. Una sola crisis epiléptica no provocada me mete en 60% de riesgo para volverme epiléptico hasta en un año. Entonces, si en algún momento ustedes tienen interacción con un paciente que no le explique algo, ustedes van a tener que decir que tiene hasta un 60% de riesgo de volver a desarrollar otro. Su misión no es empastillarlo, su misión es que se cuide con todo lo que puede comprometer el cerebro. Luego viene el síndrome epiléptico, que no corresponde más que al conjunto de características comunes similares que guardan el fenómeno, o sea, cómo es que presentó su crisis epiléptica, los hallazgos en el electroencefalograma y los hallazgos en una imagen. La definición específica lleva 4 puntos, que es el grupo genético, pero implica que obviamente países tercermundistas no puedan acceder a clasificar un síndrome epiléptico por la limitación para el estudio genético. En aquellos en donde se puede hacer, por supuesto que no. Muy bien, a continuación existen tantos grupos de edades existen desde que nacemos. Porque obviamente el 100% de los síndromes van ligados a fenómenos de inmadurez que comprometen canales, es decir, los túneles, las carreteras, los pases por los que pasan iones específicos o choques, y en menor cuantía a el motor de la célula neuronal que se llama con el resto del cuerpo mitocondria.
¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, por eso que ustedes están viendo que hay un montón de síndromes por cada edad. Eso no es pregunta de examen, obviamente, no se vayan a preocupar. Luego aparece el componente al que quería llegar, gancho de lo que estábamos hablando anteriormente. El componente ictiogénesis se refiere a el conjunto de mecanismos celulares. ¿Por qué yo, Juan Gilberto, ahorita que ando 117 de sodio, convulsioné? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué yo, Juan Gilberto, que tengo 250 en lugar de médico, convulsioné? ¿Ok? Porque yo, Juan Gilberto, que tengo 25.000 blancos con 95% de neutrófilo y una acimetobate traumal y cultivo, convulsioné. ¿Ok? ¿Sí? Yo, que tengo una infección sistémica, una bacteriana en choque, convulsioné. Yo, que tengo falla hepática masiva, porque yo estoy alcohólica crónica, convulsioné. ¿Ok? Esos son los mecanismos que componen todo el fenómeno de crisis, que en ese caso sería una crisis sintomática, pero en todos aquellos escenarios donde no existe un fenómeno en vivo, agudo, en curso, a eso van a desarrollar el directogénesis, porque ahí se ha continuado a no solo las células, sino a transformar la estructura, sino a transformar el circuito de conexión entre estructuras. ¿Me voy dando a entender? Ictiogénesis tiene su razón de ser en la célula y la ectogénesis la tiene en la estructura y en la función. Es por eso que ya comentábamos que el paciente que tuvo la parada respiratoria de 6 minutos y que dejó una cicatriz probablemente en células, con el consecuente tiempo adelante transformó estructura o transformó circuito y por ende terminó meses, años después epiléptico. ¿De acuerdo? Lo mismo le pasa al que tuvo un evento cerebrovascular, lo mismo le pasa al que tuvo algún tumor y se resecó, lo mismo le pasa al que tuvo una enfermedad esclerosante aguda y que pasó, pero dejó esa condición anómala. ¿Claros? ¿Sí? Muy bien, continuemos. No es el día para hablar, pero sepan que nuestro cerebro, a partir de esas palabras, tiene un foco, y ese foco se autolimita a una zona lobar o se perpetúa en un múltiple lóbulo del mismo hemisferio o consecuentemente se estrella en el otro lóbulo. Y es por eso que ustedes tienen que ser muy astutos, porque el cerebro responde toda la vida a lo anatómico. ¿De acuerdo? A lo anatómico. ¿Qué han aprendido desde la base prima en segundo año? Que el tracto córtico espinal nos controla a expensas de una modulación unilateral. Miembro torácico, miembro pélvico del mismo lado. ¿Les parece? ¿Se imaginan ustedes que mi expresión clínica como paciente epiléptico sea mover el brazo de un lado y la pierna del otro? Eso es pecado capital. ¿Sí? Que se vaya a chupo con eso. ¿De acuerdo? ¿Se imaginan que mis dos brazos vayan a seguir un ritmo y mis dos piernas vayan a seguir otro? No, se para que no me de cabeza como doctores. No tiene razón. Y es porque la base fisiopatológica no deja de depender de la anatomía que aprendimos en segundo año. Continuando, es así como cada lóbulo tiene una expresión más característica. Los frontales van a tener mucho movimiento. Los hablo en plural porque derecho o izquierdo. Los parietales van a tener mucho componente de percepción. ¿Sí? Mucho componente de percepción. Cuando estaba aburrido ahorita, mientras dábamos el tiempo para que se incorporara y llegara la hora, estaba recordando algunos síndromes que aparecían. Aparecía el clásico Balin. El Balin se caracteriza por ser un fenómeno en el que los lóbulos parietales se comprometen. No me da por un tumor por cualquier cosa, por una crisis epiléptica, y de todo mi campo visual se reduce a un túnel. ¿De acuerdo? Y dentro de ese túnel solo puedo ver a mi compañero de lentes. Y este clásico del túnel en el que veo todo, pero sigo viendo solo a mi compañero de lentes. Y todo lo demás, borroso. ¿De acuerdo?
el freno de la múltiple atención, que además de querer ver a mi compañero de lentes, quiero ver a mi compañera acá. No puedo hacer esa transición. ¿Sí me doy a entender? Entonces todos esos fenómenos no son sacados de la manga del paciente, puede corresponder a fenomenología, pero de otro lóbulo. ¿De acuerdo? Entonces, quinto año, no se pueden ir pensando que las crisis epilépticas más frecuentes son las del movimiento, porque eso es mentira. ¿Ya? Y ustedes, ahí ustedes no se acuerdan de mí, cuando estén revisando la nota de las crisis epilépticas, todas son crónica generalizada, conversión muscular, no me hace salir, que se mordió la lengua, que se hizo pipí, es una gran farsa. Pero bueno, esa es la medicina que vendemos y por eso nos compran bien fácil, tenemos un programa. Siguiente, occipitales. Pues obviamente todo aquello que deforme lo que veo, pero en campo completo, porque no se vayan a confundir. Luego, el temporal, que el temporal obedece mucho a conducta, que el temporal obedece mucho a la anticipación. ¿Sí? Bueno, y esto digamos lo que son. ¿Ya? Bueno, y eso ya me va pasando 3 veces, etc. Muy bien. Híjole, no acabaríamos si queremos profundizar. No es pregunta de examen, pero hay 1.000.000 de manifestaciones por cada lóbulo. La clasificación del año pasado, corrección. Sí, del año pasado, de como de octubre o de noviembre, por ahí no me acuerdo bien. Obedece a mantener la clásica vocal generalizada y desconocida. Solo quiero que se lleven en mente una cosa. La palabra generalizada compromete el 100% de la conciencia. El 100% de la conciencia. Y la palabra focal la puede afectar parcial o no la toca. ¿Estamos claros ahí? Y es porque uno de los axiomas neurológicos es de que si solo se afecta un lóbulo, no se compromete la conciencia. Pero si se afectan 2 lóbulos, sí se va a comprometer. ¿Claros ahí? Pero el que solo compromete un lóbulo puede saltar a comprometer los 2. En otras palabras, el focal se puede generalizar. El focal se puede generalizar. En general no se va de que vuelva a focal. ¿De acuerdo? Eso no existe. Muy bien. Y el más frecuente va a ser el desconocido. Porque ya dijimos que el muy alto porcentaje de fenómenos el paciente no tiene a nadie de la pregunta. ¿De acuerdo? Y si lo tiene, y si lo tiene un colaborador, pues solo le va a decir que se entraba, se contraía, con tiempo y vamos, no tiene nada que ver, no dice eso. Muy bien. Entonces, esta es la clasificación. Cada una de ellas puede tener manifestaciones por cada lóbulo o por múltiples lóbulos según el caso. Vamos a adelantar esto para no atrasarnos. Las etiologías, yo le recomendaré que desde el punto de vista neurológico, sus causas siempre van a ser sus 2 brazos, como ustedes gusten, no vamos a discutir por eso. El brazo derecho va a ser lo inflamatorio y el brazo izquierdo va a ser lo no inflamatorio. ¿De acuerdo? Y eso aplica para el 100% de las enfermedades neurológicas. Para el 100% de las enfermedades neurológicas. Entonces nos presenta el fenómeno epiléptico. Es así como pueden haber lesiones, como habíamos anticipado antes, por problemas metabólicos, lesiones genéticos, etc. Continuando, epidemiológicamente, según el GBS 2021, o sea, el rubro encargado de definir el porcentaje de enfermedades a nivel mundial, destaca que la epilepsia ronda aproximadamente la causa 7, 8 en frecuencia de todos los neurólogos. Pero gastos simples se va bien arriba, aproximadamente 1.4, 1.5 a nivel mundo, ya cuando se agrega versus el resto de enfermedades. En otras palabras, es importante. Y me atrevería a decir que gasta tanto por el mal diagnóstico. ¿De acuerdo? O sea, le mando 1000 estudios a un paciente que no es ahí. Le doy tanta medicina carísima a un paciente que no es ahí. Muy bien. Continuando, la anamnesis no voy a tener porque ya hablamos someramente cuando hablamos ataque de caída y es exactamente lo mismo. Quizás solo reparen en los familiares. ¿Sí? Porque obvio que hay que preguntarle a la familia, hay una línea
epiléptica. Pero claro, el que tenga una mamá epiléptico no significa que esa es la causa. Traten de identificar por qué el papá y la mamá son epilépticos. Si no encuentran una causa, ahí sí, sospechen si probablemente hay una carga genética que la mamá. Los diferenciales van a ser muchísimos. A la cabeza, todo lo cardíaco, porque no se les olvide el sustrato. El sustrato es un ataque de caída. ¿De acuerdo? Si el ataque de caída lo presenta sobremanera, por eso, pues muchísimas causas van a ser cardíacas. Doctor, ya dejé de lado el corazón está limpio. Excelente, venga a ser neurológico. Y dentro de lo neurológico, pues tendrán que recabar antecedentes, los componentes familiares, pero van a tener que descartar que no hayan otros síntomas asociados, como por ejemplo dolores a la cabeza, es la clásica migraña, pasando por alguna otra fenomenología que se manifieste con movimientos involuntarios. A continuación con alteraciones en el sueño, continuando con las causas psicógenas. Y aquí quiero reparar, porque todo el informe, el abanico, o como se llame lo que pueda expresar una fenomenología del sistema neurológico, todo se puede vincular. ¿De acuerdo? Puedo fingir un dolor de cabeza, puedo fingir una crisis epiléptica, puedo fingir un Parkinson, puedo fingir una enfermedad que comprometa la fuerza, como por ejemplo esclerosis múltiple, y ni duden que puedo fingir demencia. ¿Estamos claros? Entonces, en el abstracto psicógeno entra toda la neurología. Y es por eso que un día de nuevo digo, no, yo tengo que crear una subcategoría para todo este perfil de paciente. Y esa categoría que ha transitado a lo largo de los años, aproximadamente en los años 60, 70, como neurótico, luego le llamaron histriónico. Hoy por hoy, desde la década de 2010 aproximadamente, incluso se llama trastorno neurofuncional. Trastorno neurofuncional. Muy bien. Y acá, algún recorrido básico de algunos síntomas o elementos que me puedan hacer diferenciar entre una verdadera y una no verdadera crisis. Como por ejemplo, pues obviamente la psicógena va a tener comúnmente un detonante. Van a haber movimientos ondulantes, probablemente simétricos, en donde afecte brazos en una sincronía, piernas en una sincronía, y eso anatómicamente no va. También es muy probable de que pueda mantener los ojos cerrados y yo intente abrirlos y hagan resistencia. También es muy probable que mis reflejos pupilares estén normales. Y no se le puede olvidar que estos muchachos obedecen a un circuito autónomo y no obviamente se puede comprometer porque en el momento de una verdadera crisis los quedan a expensas del parasimpático. Continuando, pues obviamente la incontinencia urinaria que rara, sería difícil que yo emulando una crisis me quiera orinar, me quiera defecar. También va a durar muchísimo tiempo y a eso agréguenle que pocas veces va a haber trauma de lengua y suelo comentar que no me acuerdo de nada, ni del durante ni mucho menos del después. El algoritmo diagnóstico es bien fácil. Todos se van a llamar ataque de caída, todos, con o sin pérdida de la conciencia mientras lo estudio. Tengo una semio sugestiva de una crisis epiléptica, sí. Mi segunda razón será definir si encuentro que lo explique para llamarle sintomática o para llamarle no provocada. Y jóvenes, a las dos le van a tirar el abrazo diagnóstico. A las dos, porque se van a llevar sorpresas. Que el paciente convulsionó hoy por 114 de sodio, pero tiene un gran tumor que va a crecer. Y ustedes se acreditaron, y no era esa la causa de la crisis. Entonces ese accidentaloma o incidentaloma que nació cuando se investigaban tumores de la glándula suprarrenal, hoy por hoy aplica para todos los tumores que sin querer se encontraron mientras se buscaban otras condiciones. ¿Por qué no aplica? Porque la ubicación del tumor no va en la línea típica de una disfunción que explique el fenómeno.
Y por supuesto el electroencefalograma o la resonancia. Fármacos. Nunca se apresuren a empezar un medicamento. Es más confiable que no le den nada a alguien mientras lo estudian a que se lo den mientras lo están estudiando. ¿Por qué? Primero, mental. Es bien complejo iniciar un tratamiento antiepiléptico a alguien que están estudiando por un ataque de caída. Mentalmente lo van a meter en una ansiedad 200%. 2. Los efectos secundarios. 3. Las interacciones, inclusive con la enfermedad que pudiesen estar estudiando. Muchos comprometen canales de sueño y su base fisiopatológica es psicoterapia, la van a exacerbar. Entonces, cuidado con eso. Muchos tienen su razón en el mecanismo de acción a través de canales de calcio, los van a comprometer y pueden empeorar la condición, que no necesariamente iba en la línea de ser epiléptico. Así que atentos en eso. Sin embargo, hay medicamentos que sí pueden dar independientemente de cuál sea la causa. Y esas van a ser las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas que se pueden ocupar son clonazepam y lorazepam. Clonazepam y lorazepam. Hay un estudio, Rampage 2014, que evalúa el efecto de las benzodiazepinas en el 100 de pacientes epilépticos con crisis y en aquellos en donde no el 100 no eran epilépticos. Y en aquellos que no eran epilépticos sí logró un poco el elemento detonante, que era la ansiedad. Es decir, aquellas crisis psicógenas que no eran crisis epilépticas redujeron frecuencia cuando el paciente redujo la ansiedad que condicionaba que el paciente desarrollara el temor. Entonces se dio cuenta, mira, no importa que me llegue porque me llegue, mientras hay un ataque de caída, yo le puedo dar una benzodiazepina para que se relaje. Y si de verdad es crisis epiléptica, la benzodiazepina es la única por mecanismo de acción que quema el foco epiléptico. ¿De acuerdo? Todos los demás antiepilépticos, desde el más bajero hasta el más caro, desde el más antiguo hasta el más nuevo, tienen vidas medias largas. El más corto probablemente 3 días. Eso en fuerzas salvadoreñas, si recuerdan fármacos, significa que para alcanzar el 50% de distribución en sangre, por lo menos va a ocupar 3 días. Y nunca en su vida se les vaya a ocurrir darle una carga oral. Eso es para que lo intoxiquen. No se vale que voy a empezar la dosis de la fentanil de 3 a 7 miligramos por kilo. Le voy a dar 10 de un solo, lo va a mandar probablemente intoxicado al hospital, con extrapiramidalismo, con gastritis, si Dios no quiera, con un fallo hepático por esa vulgaridad. Y yo les prometo que si le tienen la fentanil en sangre, va a tener una basura. ¿De acuerdo? 3. 4. Cuando su nivel bajo en niveles fisioterapéuticos es 10. Va a estar pobre. Entonces esa jayanada de andar poniendo cargas orales no las hagan. La única forma de precargar a un paciente es por vena. Muy bien, continuando. La dosis, la vayan a revisar para que lo vean, para que lo conozcan. ¿Cuándo vamos a operar? Operar a un paciente implica que el paciente caiga en un criterio que se llama crisis epiléptica fármaco-resistente y que obedece a todo aquel paciente que tenga el compendio de 3 medicamentos en donde ellos se sinergien, no interactúen a su dosis óptima y no reduzcan la actividad epiléptica. 3 fármacos que no choquen, más bien que se potencien a dosis óptima con pobre respuesta. Ese paciente tiene que ser sometido a un rastreo de causas con probable indicación quirúrgica, como por ejemplo, que chiquitos se sometieran a una hipoxia y generara una área de esclerosis. Que chiquito, esta hipoxia, como sin esclerosis, generara un hipotrofismo. Que tenga un quiste, que tenga un tumor, etcétera, 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 abordable quirúrgicamente. Forma de entrarle, miles, incluso sin necesidad de abrir el foco. Así que atentos porque pues no es algo nuevo. Y extra a lo quirúrgico, abierto o no abierto, los múltiples dispositivos.
Todos somos conscientes que por algún lugar tiene que bajar esa información, ¿sí? Y lastimosamente uno de los más involucrados en descender la información eléctrica anormal de arriba a abajo se llama nervio vago, ¿sí? Y el bendito nervio gástrico pues se puede bloquear. Hay bombas que estimulan eléctricamente al vago para frenar esa conducción anómala. También se puede hacer. Y por otro lado, la planta nuclear. ¿Sí? No crean que las células están enfiestadas solo porque aguantan, solo porque tienen 20 años. No, porque entran a traer y pastillas como la comida, cualquier otra cosa que nos pida el efecto. No, la planta nuclear también se puede bloquear, y eso se llama tálamo. Pues el tálamo, por supuesto, que también se puede frenar. Entonces, la última, jóvenes, que ya escucho borroso, dice que se va a llevar para la casa que todo aquel fenómeno que comprometa la conciencia y la postura se va a llamar ataque de caída, y que lo comprometa parcial o completamente. 2. Tienen que aprender a describir si la crisis epiléptica es sintomática o no refleja. 3. A todos les van a lanzar el caballazo del electroencefalograma y la TAC y la resonancia si ustedes quieren. 4. Relájense con el tratamiento, pero no lo tomen a mal, pero si el paciente es epiléptico, ustedes no la frenan, ustedes la van a controlar. ¿De acuerdo? Aunque no quiero ser tan pesimista. Por definición, si ustedes pacienten 5 años sin crisis epilépticas tomando medicina, ¿okay? Y 5 años sin tratamiento y no tienen crisis epiléptica y su cerebro está limpio de condiciones estructurales, pueden ser catalogados como libres de la epilepsia. Claro, solo Dios tendría la sentencia para decir que nunca van a volver a convulsionar. Entonces los acuerdos con los pacientes son: si damos la dosis más chiquita del fármaco, Félix, por ejemplo, para este muchachón serían 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le parece si nos quedamos con 2 para toda la vida? Hecho. Y yo le prometo que esa 2 casi le da el 99.9999999 y todos los 9 a ti de que no va a convulsionar. ¿De acuerdo? Es que no le puedo dar el 100, pues a solo el supremo, no puede. ¿De acuerdo? Pero cuídense, no hay de manera que que está abajo, que llegamos a las 3 de la mañana, y que cuida como que es ramita seca, que no le pueden medio hablar, porque ¿verdad? No, eran la de Jayán. ¿Sí? Cálmense, bájenle. No. Yo le prometo que ese paciente, 5 años tomando medicina, 5 años no tomando, sin lesión, que se vuelve un hombre, no, que se mandó convulsionar jamás. ¿De acuerdo? Muy bien, coñazos, pues honor a nuestra escuela, gustazo estar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta.